La Guerra Santa por John Bunyan, capítulo número 51. Habiendo llegado el momento en que los capitanes debían atacar a los diabolianos, se prepararon anhelantes para la acción, porque el capitán Creencia les había dicho a los otros capitanes la noche anterior que a la mañana siguiente se reunirían con su príncipe en el campo. Y esto los hizo tanto más deseosos de enfrentarse con el enemigo, porque veréis al príncipe mañana en el campo. Era como aceite echado sobre un ardiente fuego. Durante mucho tiempo habían estado distanciados, y por ello mismo estaban más ardorosos y deseosos de acción. Como he dicho, habiendo llegado a la obra, el capitán Creencia y el resto de los hombres de guerra sacaron su fuerza por la puerta de las salidas antes de que rompiera el día. Todo ya dispuesto, el capitán Creencia se dirigió a la cabeza del ejército y dio la consigna al resto de los capitanes y ello a sus suboficiales y soldados. La consigna era la espada del príncipe Emanuel y el escudo del capitán Creencia, que significa en lengua alma humanesa la palabra de Dios y la fe. Entonces los capitanes lanzaron el ataque y comenzaron a atacar el campamento de Diablo por el frente y los flancos y la retaguardia. Al capitán Experiencia lo dejaron en la ciudad porque estaba todavía débil por las heridas recibidas de los diabolianos en la última lucha. Pero cuando vio que otros capitanes estaban empeñados en la lucha, pidió sus muletas apresuradamente, se levantó y se lanzó a la batalla, diciendo: ¿Estaré yo yaciendo en cama cuando mis hermanos están en la lucha? ¿Y cuando el príncipe Emmanuel se mostrará en el campo a sus siervos? Pero cuando el enemigo vio a este hombre que iba contra ellos con sus muletas, se atemorizaron aún más porque pensaban ellos: ¿qué espíritu ha poseído a estos almanuenses que lucha contra nosotros con muchas muletas? Bien, como ya he dicho, los capitanes se lanzaron al ataque y manejaron valientemente sus armas, gritando y clamando mientras daban sus mandadobles: la espada del príncipe y el escudo del capitán Creencia. Cuando Diablo vio que los capitanes habían hecho una salida y que rodeaban a sus hombres de manera tan intrépida, comprendió que, por ahora, nada podía esperar de parte de ellos sino golpes y tajos de su espada de dos filos. Por ello se lanzó también contra el ejército del príncipe con toda su mortífera fuerza. Se habían entablado la batalla, y el primero con quien Diablo se enfrentó en la batalla fue con el capitán Creencia por una parte y con Lord Recia Voluntad por la otra. Los golpes de Lord Recia Voluntad eran como los golpes de un gigante, porque era el hombre, tenía un brazo fuerte, arremetió contra los dubitativos de la elección porque eran los guardias de Corbett del Diablo, y los mantuvo a raya un buen rato, sajando y golpeando diestramente. Cuando el capitán Creencia vio así a Lord Recia Voluntad, él también arremetió por su parte contra la misma compañía. De esta manera los pusieron en desbandada. El capitán Buena Esperanza se había enfrentado con los dubitativos de la vocación, que eran hombres recios, pero el capitán era un valiente. El capitán Experiencia le prestó también algo de ayuda. De esta manera se consiguió que los dubitativos de la vocación tomaran retirada. El resto de los ejércitos estaban duramente empeñados por ambos lados. Los diabolianos no cejaban. Entonces el Lord Secretario ordenó que se pusiera en acción la catapulta del castillo. Sus hombres podían lanzar las piedras y acertar a un cabello. Pero, pasando un tiempo, los que habían huido a la desbandada delante de los capitanes del príncipe se reagruparon y se lanzaron
vigorosamente con la retaguardia del ejército del príncipe. Con esto el ejército del príncipe comenzó a dar señales de desmayo. Sin embargo, recordando que verían pronto el rostro de su príncipe, cobraron aliento y se luchó una muy fiera batalla. Entonces clamaron los capitanes: la espada de Manuel y el escudo del capitán Creencia. Y con ello Diablo cedió, pensando que había llegado más auxilio, pero Emmanuel no aparecía aún. Además la batalla estaba indecisa, y ambos hicieron una pequeña retirada. En este tiempo de pausa Capitán Creencia alentó valientemente a sus hombres, exhortándoles a resistir. Diablo hizo lo mismo con los suyos, tan bien como pudo, pero el Capitán Creencia hizo un valiente discurso a sus soldados del siguiente tenor: caballeros, soldados y hermanos míos en este empeño, mucho me regocija ver en el campo este día un ejército tan vigoroso y valiente para nuestro príncipe, y a tales amantes fieles de alma humana. Os habéis mostrado hasta ahora hombres fieles y valientes, como os corresponde, contra las fuerzas diabolianas, de modo que a pesar de toda su jactancia no tienen demasiadas razones para enorgullecerse de sus logros. Ahora tomad valor y comportaos varonilmente esta vez nada más, porque a los pocos minutos después que establezcamos batallas otra vez, veremos al príncipe llegando al campo de batalla, porque debemos lanzar este segundo asalto contra el tirano Diablo, y entonces vendrá Emmanuel. Tan pronto el capitán hubo hecho este discurso a sus soldados, se llegó un tal señor Veloz, un correo enviado por el príncipe al capitán para decirle que Manuel estaba al llegar. Al recibir al capitán estas noticias las comunicó a los otros oficiales del campo, y ellos a su vez a sus suboficiales y soldados, así como hombres que resucitan de los muertos. Los capitanes y sus hombres se levantaron, se lanzaron contra el enemigo y gritaron como antes: la espada del príncipe Manuel y el escudo del capitán Creencia. También los diabolanos se levantaron y resistieron tanto como pudieron, pero este último encuentro los diabolanos perdieron el valor, y muchos de los dubitativos cayeron muertos al suelo. Ahora, cuando hubieron estado enzarzados en la batalla durante una hora o algo más, el capitán Creencia levantó los ojos y vio a Emmanuel que venía, y venía con estandartes ondeando al viento, con las trompetas sonando, y los pies de sus hombres apenas si tocaban el suelo de la velozmente que se dirigía hacia donde estaban los capitanes luchando. Entonces se retiró Creencia con sus hombres en dirección de la ciudad, cediendo el terreno a Diablo. Emmanuel cayó sobre él por un flanco, y el enemigo se encontró entre ambos. Y de nuevo volvieron al combate, y ahora ya fue cosa de poco tiempo hasta que Emmanuel y Capitán Creencia se encontraron, pisando sobre los muertos al llegarse el uno al otro. Pero cuando los capitanes advirtieron que el príncipe había llegado, y que se abatía contra los diabolianos por el otro flanco, y que el capitán Creencia y su Alteza los habían tomado entre dos fuegos, gritaron, y tanto gritaron que la tierra tembló, diciendo: la espada de Emmanuel y el escudo del capitán Creencia. Ahora cuando Diablo vio que él y sus fuerzas se encontraban tan acosadas por el príncipe y su marcial ejército, no supieron hacer otra cosa, él y los señores del Averno que estaban con él, que lanzarse a la fuga, abandonando su ejército, dejándolo a la destrucción en manos de Emmanuel y su noble capitán Creencia, y así
cayeron todos muertos ante ellos. Ante el príncipe y ante su regio ejército no quedó un dubitativo vivo, yacían muertos sobre la tierra como cuando se esparce estiércol sobre un campo de labranza.